Muy bien. Entonces, vamos a abrir el programa. Y el programa, entonces, estamos acá. No tenemos nada. Obviamente, la información va a depender del enfoque que usted le quiera dar. O sea, estamos, este primer tema, que es el análisis de datos de Excel, que conlleva un conjunto digamos, temas estadísticos, es algo que por default no viene activado. Entonces nosotros tenemos que empezar por activarlo. Obviamente, si yo digo hay que activarlo es porque lo conozco. Es decir, quien no sabe que existe ni siquiera puede pensar en lo voy a activar, ¿verdad? O sea, porque no sabe que existe. De hecho, aunque se ponga a explorar todas las opciones aquí, no lo va a encontrar, ¿verdad? Porque es algo que no trae Excel de manera por default activado. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos al área donde vamos a activar lo que es el análisis de datos de Excel. Así se llama. ¿Dónde está ese análisis de datos o cómo lo activo? Básicamente lo que tengo que hacer es venirme acá. En esta versión yo lo encuentro aquí, miren, aquí arriba donde dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Ahí sale este menú. Básicamente lo que usted tiene que buscar es esta parte de más comandos. Más comandos. Y en más comandos le va a abrir esta ventana. Esta ventana, de alguna manera, usted la va a encontrar en cualquier versión de Excel. A veces está aquí en la primera opción del lado izquierdo y por aquí hasta abajo, complementos, todo eso, ¿no? O sea, lo que hay que ubicar es esa parte de complementos. Aquí usted va a ver estas opciones de general, fórmulas, datos, avanzados, idioma, accesibilidad. Y básicamente tenemos que buscar complementos. Miren del lado derecho tantas cosas que están... Es un área como de configuración de Excel, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es lo que puedo activar, incluir, no incluir? Entonces, nos vamos a la sección de complementos. O sea, le doy clic aquí en la opción de complementos del lado izquierdo. Y ahora me fijo en la parte que está aquí abajo, donde dice administrar. Entonces aquí en administrar, usted ve que hay varias opciones. Por default está en la que necesitamos complementos de Excel, que es lo que tengo que ir a configurar. Entonces ya que está seleccionado, nos vamos aquí en este botón que dice ir. Y entonces aparecen estos complementos. Y en esos complementos, en la número 2, está lo que andamos buscando, o sea, herramientas para análisis. Bien, por lo tanto le vamos a dar aquí, le vamos a activar este complemento. Vean que hay más complementos, quiere decir que no solamente esto tiene Excel, o sea, por lo menos hay 3 complementos adicionales a lo que vamos a ver hoy, a lo que vamos a descubrir, por decirlo así. Y le vamos a dar a aceptar, ya que lo seleccioné ahí, le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Básicamente debe haber afectado aquí la opción donde dice datos. O sea, esto está relacionado con datos porque es análisis de datos. Y aquí ustedes ven que aparece una opción que dice análisis de datos. Eso no estaba ahí. Eso no está. Normalmente, cuando usted instala Excel y lo empieza a trabajar, eso no está ahí. Por lo tanto, a través de ese acceso directo que está acá en el menú de herramientas, es como nosotros vamos a poder invocar o llamar a cada una de las funciones que corresponden al análisis de datos. Entonces, yo voy a hacer acá un ejemplo sencillo de 10 o 12 personas. Digamos que esto es un estudio de peso de personas. Las personas van a ser
eh, van a ser tabuladas de acuerdo a estas variables. Solamente estoy armando una tablita. Acá sería la 1, la 2. Vamos a bajarlo hasta la número 12. Y vamos a ponerles una pequeña cuadrícula. De manera que te voy a centrar también. Vamos a poner todo. Entonces, centrar y acá. Acá voy a colocar datos. Datos que tienen que ver de la persona número 1. Peso y edad de la persona número 1. Luego, lo que es peso y edad de la persona 2 y así hasta la persona número 12. Entonces, digamos que el peso en kilogramos de la persona, o en libras, ¿no? Nosotros lo manejamos en libras. Los libras de la persona número 1 son 120 libras, tiene una edad de 35 años, 150 de peso en libras, tiene una edad de 45 años, 190 libras y tiene una edad de 40 años, 175 y tiene una edad de 50 años, 125 tiene una edad, en este caso, de 38 años, y así, ¿no? Vamos a 140 libras para una edad de 41 años. 160 libras otra vez para la persona de 42 años. 172 libras para la persona de 44 años. 193 libras para una persona de 35 años. Luego tenemos 105 libras para una persona de 24 años. Luego tenemos 135 libras para alguien de 30 años. No estoy poniendo, no tengo más variables en esta tablita. Yo podría incluir el género, podría incluir la estatura incluso, o bien otras variables que obtenga, ¿no? Dentro de lo que es el conjunto de datos. O sea, al final, este enfoque de análisis de datos va orientado un poco a lo que son estudios de tipo estadístico. Por eso es que aplico esa terminología, ¿no? Y cuando hablo de estadística, tengo que pensar en técnicas estadísticas, ¿no? Aquellas cosas de frecuencias, aquellas cosas que tienen que ver con la media, la mediana, la moda, la varianza, el coeficiente de correlación, la dispersión, o sea, son temas estadísticos, ¿de acuerdo? O sea, por eso digo, en una oficina, pues es muy difícil que alguien de tipo contable o financiero pueda preocuparse de esto, a menos que sea un fans ahí de lo que es el tema como tal, ¿no? O sea, hay de todo en este mundo, pero digamos que es más para la gente que hace estadística, o sea, a eso me refiero. Algunos centros de investigación aquí en Guatemala pues realizan encuestas y realizan estudios de este tipo donde sí su enfoque es ese, ¿no? La estadística. Y por ahí pues andan viendo cómo lo van aplicando de una forma adecuada, muchas veces utilizando programas o software de otro tipo. O sea, quizá lo que anden queriendo hacer, es algo básico que lo pueden lograr con Excel, pero no lo conocen, entonces andan buscando otras cosas. Bien, entonces yo tengo los datos. Tengo los datos que tienen que ver con 12 personas y su información de peso y edad por persona. Muy bien, esto es lo que tengo en datos. Ahora vamos a empezar a conocer este módulo de estadística un poco. En realidad es grande, pero
Yo lo que hago es una demostración de las cosas básicas para que ustedes tengan una idea. Y si es del gusto de ustedes, pues seguir ahondando en esa línea. Veamos. Voy a los datos, voy aquí a la opción datos, perdón, y le voy a decir que quiero analizar datos. Va. Al darle ahí, me va a abrir a mí una ventana que dice análisis de datos y en el medio, o sea, en el contenido, me va a mostrar funciones para análisis. Funciones para análisis que voy a checar cosas que ustedes están viendo ahí que dicen, ¿no? Vean eso. Análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Análisis de varianza, o sea, son temas estadísticos, ¿no? Coeficientes de correlación, covarianza. O sea, hay que entender estadísticamente hablando qué representa cada uno de estos estadísticos, ¿verdad? Para darle una interpretación ante un conjunto de datos. Ese es el punto acá, que si fuéramos estadistas o estadísticos, acá nosotros estuviéramos hablando una misma terminología, ¿no? Y entonces conociéramos de datos adecuados para cada una de estas cosas. Esta estadística descriptiva, que es algo dentro de lo más sencillo que puede haber en la estadística. Tenemos esta otra cosa que no sé qué representa, suavización exponencial o una prueba F para varianzas de dos muestras. Para aquellos que hemos llevado cursos de estadística en la universidad, al menos 2 cursos de estadística, yo me recuerdo que por ahí existe una prueba F que tiene un significado, que se aplica para poblaciones de no sé qué, y entonces esos son los escenarios que se buscan para poder aplicar este tipo de funciones. Está el análisis de Fourier, que se utiliza en física y se utiliza en lo que es, ¿cómo se llama? Matemática incluso. Histogramas, media móvil, generación de números aleatorios, jerarquía y percentil, regresión, y así. O sea, un cálculo de muestra, una prueba T, una prueba Z. Es puramente temas estadísticos, ¿no? Así es de que lo que voy a hacer es hacerles una demostración con temas básicos para que ustedes vean cómo es que se puede aplicar 2 o 3 de estas funciones y tener al menos la idea de qué es lo que se puede hacer acá. Vámonos entonces a buscar la opción que dice estadística descriptiva. ¿Esa dónde está? Aquí está. Estadística descriptiva. Y le voy a dar a aceptar. A la hora de darle a aceptar, o sea, yo elegí hacer una estadística descriptiva. Por lo tanto, me pide cosas como el rango de entrada. Okay. El rango de entrada yo se lo quiero aplicar. Normalmente se lo voy a aplicar a una variable. Entonces aquí yo se lo quiero aplicar a lo que es, digámoslo así, la edad. Voy a seleccionar el nombre o el título de la columna, en este caso, del grupo de datos. Y cuando yo selecciono esa parte, tengo que seleccionar aquí donde dice rótulos en la primera fila. Entonces voy a seleccionar acá. Si yo solo hubiera seleccionado a partir del número 35 hasta el último 35, entonces no lo hubiera marcado acá, ¿de acuerdo? Ahora me pide el rango de salida, ¿dónde quiero yo los resultados que esto me va a generar? Entonces le voy a decir, bueno, yo quiero aquí, o sea, no lo quiero en una hoja nueva, sino que lo quiero aquí en un rango en la misma hoja. Y le voy a decir, lo quiero acá. ¿Mm? Lo quiero acá en este punto. Por lo tanto, selecciono nada más el punto en donde quiero que empiece a escribir. Luego le voy a poner acá. O sea, aquí no lo toco porque aquí es una hoja nueva y aquí es un libro nuevo. Y aquí abajo dice resumen de estadísticas. Eso sí, quiero que me presenten un resumen de estadísticas. Esto, el nivel de confianza normalmente se usa un 95%, pero es modificable.
si usted viene y lo selecciona acá, le permite editar este campo y le puede poner un nivel de confianza de un 99%, por ejemplo. Pero esto es un dato que se le pone a los análisis de estadística como para dar un margen de error, ¿no? Yo pues lo voy a dejar así. Normalmente va a tomar el 95%, que es como he visto yo que la mayoría de este tipo de análisis aplican. Entonces, aquí no voy a tomar nada, el késimo valor y el késimo mayor y el késimo menor, esto no lo aplicamos. Tiene su significado, o sea, en este caso lo que quiero es mostrar más bien un resumen de estadísticas generales. No lo voy a seleccionar ahí y le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, automáticamente me va a generar una tablita. Y esa tablita, que corresponde a lo que yo seleccioné, que fue el rango de valores de edad, pues básicamente lo que tengo acá son todo un resumen de valores estadísticos, como por ejemplo cuál es la media, cuál es el error típico, que también tiene significado, cuál es la mediana, cuál es la moda, o sea, a ver, o sea, entre lo que es en sí el significado puedo explicar algunos, no todos, ¿no? Porque no es mi especialidad la estadística y por lo tanto no los conozco a fondo todos. Pero la media debería de ser equivalente al promedio de estos números. O sea, si yo sumo esto y lo divido entre 12, debería de darme un promedio. Veámoslo. Tratemos de comprobarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, me voy a colocar ahí y le voy a decir a manera de cálculo manual, voy a venir acá y en lugar de agarrar sumatoria, voy a agarrar aquí donde dice promedio. Y voy a seleccionar este grupo de datos. Y voy a dar enter. Entonces aquí 3825 es justamente lo que tengo acá, ¿verdad? Ese cálculo es el que se hace en la estadística descriptiva con respecto a lo que estamos aplicando, ¿no? Pues está la mediana. La mediana no es exactamente un promedio. O sea, la mediana es un valor medio de entre toda la población. Por ejemplo, aquí yo tengo que descubrir cuál es el valor más pequeño y el más grande. De hecho, están aquí en la tabla. Está el mínimo, que es 24, y está el máximo, que es 50. ¿Cuál sería el valor medio entre esos? Pues, ¿cómo lo medimos? Digamos, si yo resto 50 menos 24, eso me da igual a 26, ¿cierto? Si le saco la mitad de 26, son 13. Entonces, si yo le sumo al valor mínimo, le sumo a esa mitad, que son 13, me viene dando que un 37, ¿no? 37 por ahí. Entonces, más o menos por ahí debería ir cayendo la mediana, aunque esto deberíamos de graficarlo. O sea, si yo lo grafico o sea, la mediana es un punto en el cual se balancea, digamos, los valores que no estén todos de un lado o del otro lado. Ok, pero son estadísticos, ¿no? La moda. La moda es como buscar el valor que más se repite entre todos los datos. Y aquí me indica que es el 35. El 35 está una vez, dos veces, tres veces. Quiere decir que no hay otro número que se repita más veces que el 35. Puede haber alguien que sí se repita igual número de veces, pero no más veces. Porque entonces si hubiera otro que se repitiera más veces, entonces la moda fuera ese otro. ¿De acuerdo? Esto que está acá, ¿qué pasaría? Si usted se da cuenta, son valores puntuales, o sea, fueron generados por la función de estadística descriptiva y no son fórmulas, como para que yo voy a modificar datos aquí en la edad y que aquí automáticamente se vayan a corregir. O sea, si yo corrijo estos datos, tendría que volver a aplicar la función estadística descriptiva. Tengo otros datos como la desviación estándar, como la varianza, el coeficiente de kurtosis, que tiene un
significado. Un coeficiente de simetría que también tiene un significado. El rango, que viene siendo la diferencia entre el número más grande y el número más pequeño. Y es justamente lo que habíamos calculado, ¿no? Es 50 menos 24, eso es el rango. 26. Está el mínimo, está el máximo, está la sumatoria, ¿de acuerdo? O sea, la sumatoria es esto. Si yo marco esto y me vengo acá, 459, es esto. Y está la cuenta, que es igual a decir, el recuento aquí es 12, porque son 12 valores de edad. Pues en esto consiste lo que es la estadística descriptiva, que es una de las funciones que está en aquella pantallita, donde tengo más o menos como unos 20 opciones. Bien, ¿qué más puedo demostrar en este momento? Hay algo que me gusta un poco más, pero tiende a ser un poquito más especializado. Nada más lo voy a demostrar para que vean. O sea, la forma, la mecánica viene siendo la misma. Es decir, venir acá, datos, darle en análisis, quiero aplicar una función de esta, pero ¿qué función voy a aplicar? Por ejemplo, vamos a ver, un coeficiente de correlación, puede ser. Normalmente se aplican los coeficientes de correlación como para analizar si una variable depende de otra, fíjense, estadísticamente hablando. ¿Qué podría tener significado con la información que yo tengo acá? Yo tengo peso y tengo edad. Entonces, digámoslo así, a nivel de investigación, aplicando técnicas estadísticas, el coeficiente de correlación indica, según la teoría, ¿no? O sea, no quiere decir que lo vamos a comprobar aquí o no. El coeficiente de correlación indica que si es entre más cerca de 1 positivo esté, ese coeficiente de correlación tiene entonces mayor correlación, o sea, mayor dependencia a una variable entre las dos, o sea, entre las dos variables. En este caso, pues, o sea, estoy poniendo peso y edad. Veamos entonces, de acuerdo a esta teoría, qué es lo que nos tira. Yo selecciono la función coeficiente de correlación, lo voy a aceptar. Voy a correr un poquito acá para que me quede aquí cerca esto. En el rango de entrada voy a calcular o voy a marcar estos dos. O sea, porque son las dos variables las que yo voy a someter a lo que es la prueba. Como seleccioné el nombre de las variables, entonces le voy a seleccionar aquí rótulos en la primera fila. Quiero el rango de salidas, no lo quiero en una hoja nueva, lo quiero aquí mismo para que me habilite esta parte. Le doy acá y le doy clic acá para que ya él sepa que yo quiero los datos aquí mismo. Entonces, con eso le doy a aceptar y me genera esto. ¿Ok? Pues esto que está acá, voy a decir, para cada uno de ellos veo que me da un 1. O sea, para peso con peso es una, digámoslo así, una relación totalmente al 100%. Una depende de la otra, como decir, peso con peso, sí, o sea, el peso es el peso. Igual la edad con edad, por eso tiene un 1. Pero aquí es diferente. La edad con el peso, ¿sí? Coinciden con este valor, o sea, 0.58704438, que es equivalente a entenderlo como un 58% de correlación. O sea, el índice de correlación está en 59%. De acuerdo a estos datos, acá sí están correlacionadas en un 59%. Eso significa que sí hay bastante relación entre lo que es el peso y la edad. Y no significa que siempre vaya a ser así, pero en esta población, o sea, en esta muestra, en estos datos, existe eso. O sea, alguien que hace este análisis dice, sí, esto tiene que ver, o sea, esto es importante.
En base a este dato que yo estoy viendo acá, ese 58 o 59%, le dice a alguien, ok, o sea, sí tiene que ver el peso con la edad. Así es de que, por favor, todos los que estén más gorditos se me ponen a dieta y ese tipo de cosas. ¿Verdad? Ya vienen las recomendaciones en vías de ir mejorando ese tema. Pero bueno, o sea, es solo una explicación, ¿no? De lo que puede ser una interpretación de lo que estamos aplicando. Pero ya va más allá, ¿no? O sea, ya no es una operación sencilla de Excel. De hecho, es muy sencilla si lo vemos en términos de qué tan complicado es. Es más complicada la interpretación de los datos, o sea, entender los datos y entender los resultados que yo estoy obteniendo a través de las funciones estadísticas, del análisis de datos, aquí en Excel, ¿no? Y por último, para esta parte, les quiero mostrar lo que es, vamos a volver a sacar acá. Aquí abajo tenemos la regresión. La regresión es una técnica que se usa normalmente para hacer predicciones. O sea, es un modelo de predicción ante una situación nueva. Es decir, yo tengo aquí datos que estoy usando de base. Pero en base a esto, a esta información que viene siendo la base para generar un modelo de predicción, se descubren valores para variables, para una variable X y una variable Y. O sea, hay una fórmula matemática que dice que es la ecuación de regresión. ¿Sí? La ecuación de regresión, ¿qué es lo que define? Define que si yo ingreso un peso nuevo, ¿cuánto me predice la fórmula o la ecuación de regresión que debería de ser la edad? ¿Sí? O sea, pero está basado en este conjunto de datos. Esa es la teoría de lo que es el análisis de regresión. Ahora le voy a dar a aceptar. Y aquí me pregunta, ¿cuál es el rango de la Y? Normalmente la Y es lo que yo quiero que sea, vamos a ver, que la predicción sea en base a la Y. Es decir, si yo pongo que la Y es el peso, significa que la X va a ser la edad. Cuando yo ingrese una edad en la fórmula, va a calcularse lo que es el peso que debería de tener esa persona. Entonces voy a seleccionar el rango de la Y. Vamos aquí a lo que es el peso. Le doy acá. Ahora el rango de la X. A esto se le llama también la variable independiente, a la X, estadísticamente hablando. ¿Qué le digo? Quiero, bueno, el nivel de confianza no lo muevo. El rango de salida. Vamos a ver si le pongo rótulos acá. Creo que ese es el nombre. El nombre de las variables. El rango de salida. En el rango de salida le voy a decir, quiero que me lo ponga a partir de este punto, ahí donde está el cursor ahorita. No lo quiero en hoja nueva, eso ya lo saqué. Quiero que me muestre residuos, quiero que me haga un gráfico de residuos, gráfico de probabilidad normal, una curva de regresión ajustada. Todo lo vamos a activar. A ver qué me da, ¿no? Entonces le doy a aceptar y con esto él va a hacer un montón de cosas. Entonces aquí está todo lo que me generó. Mire que me ha generado. El coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación R cuadrado, que viene siendo como la varianza. Entre estos valores están los valores que se le pone a la variable X y la variable Y en la fórmula. Me tira mucha información relacionada con la varianza ahí arriba y quiero que vean acá los gráficos que le pedimos.
en los gráficos que le pedimos, el gráfico de probabilidad normal. Ah, perdón, aquí ya estoy moviendo. Vamos a poner los gráficos. Acá. Bueno, aquí arriba están los residuales, como quien dice cuánto es lo que hay de un punto a otro de acuerdo aquí. O sea, tal vez esta está más clara, ¿eh? Edad, curva de regresión ajustada. O sea, resulta que hay valores que están, digamos, aquí dice pronóstico, peso y el peso. O sea, cuál es el pronóstico de acuerdo a la fórmula de regresión o la ecuación de regresión? Normalmente debería de estar aquí, alineada donde están estos puntos. Pero la información que yo le di, estos son los datos que están en la tablita que yo seleccioné, o sea, estos de esta parte, ¿verdad? Y aquí lo que está mostrándome es la diferencia que puede haber entre cada punto dado en la tablita y lo que la ecuación estaría calculando en base a la edad, porque la edad está dada acá y en base a la edad se genera lo que debería ser el peso para esa edad. ¿Okay? Estadísticamente esto es muy, digamos, con mucho significado. Hay mucha información valiosa, voy a decir, para quienes hacen ese tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos ver acá de todo esto? Mucha información estadística. Y yo entiendo algunos, pero no entiendo todos, ¿de acuerdo? Suma de cuadrados. No sé para qué le pueden servir a uno. Algunas cosas, como los gráficos o la ecuación de regresión que estaría formada por uno de estos que están acá. Estos valores no recuerdo. En algún momento lo estudié, pero ya hace un buen tiempo. Entonces aquí tenemos datos de percentiles, incluso el percentil y el peso. O sea, ¿en qué percentil estaría cada uno de los valores de peso? Esto sí es un poquito más sencillo de comprenderlo. Listo, pronósticos de peso. Okay. Acuérdense que, ¿qué fue lo que dijimos? Cuando armamos en la pantallita donde me salió que ingresara los datos, a mí me dijo que marcara los datos. Y como Y, yo marqué este. O sea, la Y, que es lo que yo quiero predecir. Y la X, que normalmente se llama la variable independiente, es la que se usa para poder calcular el peso. Por eso es de que acá lo que aparece más es el tema del peso. Todo está basado en el peso que se va a generar o se generaría a partir de esa ecuación de regresión que yo le menciono. Bueno, hay muchas cosas aquí, ¿verdad? Que están, pues, realmente están ahí, pero que no tengo tal vez la suficiente información para explicar o ser muy concreto. Lo que quiero yo es que usted vea que existe en sí el módulo hasta cierto punto considerando muchas cosas y que se puede utilizar en cualquier momento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario con este tema. Yo sé que es muy específico, ¿no? Pero en algún momento pudiera ser de utilidad para ustedes. ¿Sí, Rudy? Gracias. Gracias, profe. Está interesante, pero sí hay que estudiar un poquito más estadística para Hay poder que, entender los términos. exactamente, sí, hay que empezar por estudiar estadística para agarrar concepto. De ahí para allá ya se puede venir y meter, ¿verdad? En este campo y usar las herramientas. Así, técnicamente hablando, es muy fácil usar el Excel o aplicarlo,
pero repito, la interpretación estadística es la que necesitamos. Ahí sí necesitamos mucha teoría, o sea, el significado de cada uno de estos valores que yo puedo ver acá. Eso es lo que necesitamos aprender, ¿verdad? Entonces, ahí está. Yo espero que en algún momento les pueda servir de algo. Bueno, jóvenes, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Este tema es el tema, voy a decir, uno de los temas, desde mi punto de vista, es más versátil, más abierto, donde puedo decir que no voy a tener muchas limitaciones. O sea, yo le puedo ver limitaciones a Excel, pero con esta parte que vamos a ver, y para mí eso libera el producto y me permite hacer cosas. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, en estos últimos minutos, es hacer una demostración que me permita utilizar una función personalizada. Cuando yo digo función personalizada, yo por ahí les había comentado cuando estábamos en el tema de las funciones, que yo puedo hacer mis propias funciones. O sea, ¿cómo es posible acá, en este conjunto de funciones que están acá, que yo pueda hacer mis propias funciones para que aparezcan aquí en este listado? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo vamos a ver con algo muy sencillo. Primero, vamos a ubicar a la categoría que se llama, vamos a ver, búsqueme por favor, no lo miro acá, vamos a editarle de nuevo. Creo que no lo habilita hasta que ya está creada la función, porque en este momento no está. Busque una que diga ahí personales, funciones creadas por el usuario. No se mira. Entonces, lo vamos a buscar cuando ya esté hecha la función, mi función, digamos. Va. Entonces, ¿dónde hago yo mi función? O sea, una función propia. Eso lo tengo que programar en algún lado. Pero ¿cómo lo capta Excel? ¿Cómo es que realmente lo entiende? Lo primero que les voy a decir es que Excel tiene otra cara. O sea, la cara de atrás, digamos, que está basada en programación. O sea, cuando yo hablo de programación, estoy hablando de programas hechos con un lenguaje, con instrucciones basadas en un lenguaje de programación. Pero ¿qué es y cómo llego ahí? Entonces, así de sencillo, yo le voy a decir, usted abre su Excel, así como lo ven acá, y si usted quiere ir a la parte de la programación, solo va a presionar la combinación de teclas Alt más F11, ¿de acuerdo? Alt más F11. Y eso me llevó inmediatamente a lo que es la parte donde están los módulos de programación que corresponden a este archivo de Excel. Quiero que vean acá. Yo tengo dos ventanillas acá. Acá está lo que corresponde, ¿sí?, a lo que es el Excel que nosotros vemos. Pero acá en este otro está la cara de la programación que nosotros, pues, tal vez no conocíamos. Y acá usted puede ver ya algunas cosas. Esto que usted ve acá ya es instrucciones de programación. ¿Qué lenguaje es? Este lenguaje está basado en Visual Basic, así se llama el lenguaje. Por supuesto, yo acá no me voy a meter con programación porque ustedes no son programadores. Si usted fuera programador, yo le diría, bueno, aprendamos a programar en Visual Basic para Excel, que sería pues ya otro tema, por supuesto. O sea, aquí estamos hablando de otras habilidades, estamos hablando de programadores y aprender lenguajes de programación. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Acá, aquí en este que dice libro 1. Libro 1 es lo que me corresponde en cuanto a lo que yo tengo aquí atrás. ¿Sí? Aquí, esto se llama libro 1, o sea, el Excel, o sea, el libro que yo estoy usando se llama libro 1. Y esta hoja se llama hoja 1. Entonces, eso está identificado en esta parte de acuerdo a esta información. Y aquí vemos en esta parte, ¿eh? BBA Project Libro 1. Y aquí abajo está hoja 1. ¿De acuerdo? Aquí está identificada mi hoja. Ahora, ¿qué pasaría si yo vengo? Voy a cerrar ahorita momentáneamente acá. Voy a cerrar. Y yo le voy a pedir una hoja 2. Le voy a agregar una hoja. Y ahora ahora me voy a ir otra vez y habilito, ¿verdad? La ventana de Visual Basic. Alt F11. Vean. Ya ahora, libro 1 ya le aparecen 2 hojas. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde yo, pues quiero que usted se fije ahorita que en este nuevo entorno, que es el entorno de programación o el entorno de Visual Basic de Excel, es ahí donde nosotros podemos trabajar las cosas nuevas o las cosas propias. Entonces, algo sencillo. Voy a crear una función. ¿Cómo hago yo la función? Entonces me enfoco acá en este proyecto que es el que me corresponde, o sea, el libro 1. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir insertar. Le digo insertar y aquí puede insertar varias cosas, al menos 3 cosas. Ahorita yo voy a usar el módulo, el que dice módulo, insertar módulo, quiere decir. Y me abre un espacio en blanco para que yo empiece a escribir mi código en el lenguaje llamado Visual Basic. Es algo muy sencillo que voy a hacer ahorita que no va a ser difícil de entender, es lo siguiente. Voy a crear una función. ¿Cómo creo yo una función acá? Escribo la palabra function, o sea, function. Function, espacio, y el nombre que yo le quiero dar a mi función, o sea, el nombre que yo quiero que aparezca allá en aquella listita de funciones. Entonces, function, espacio, le voy a poner mi promedio personal, digamos. Así lo voy a poner. Yo le puedo poner el nombre que quiera. Y esta función normalmente va a recibir parámetros o argumentos. Si yo quiero que este tenga 2 argumentos, entonces le declaro acá entre paréntesis, en el encabezado de la función, los nombres de los 2 argumentos. Digamos N1, o sea, de número 1, pongámosle número 1, coma, número 2. Y voy a cerrar el paréntesis. Y ahorita le voy a dar Enter. Cuando yo le dé Enter, automáticamente va a venir Excel y me va a detectar que yo estoy creando una función y me va a encuadrar en lo que es la sintaxis de la creación de una función. Al darle Enter, inmediatamente él me puso al final una línea que dice End Function. O sea, yo arriba no le había puesto F mayúscula. Vino él y lo formateó, por decirlo así, de manera automática. Y además me puso la línea End Function. Eso me da a mí la pauta que lo que yo escribí estuvo, o sea, que yo no cometí errores. Por lo tanto, él lo reconoció, podemos decir. Al reconocerlo, yo me siento tranquilo, porque lo que debo pensar es que le estoy dando la información que él necesita. Abrí un par de líneas ahí para poder tener un poquito de mayor visibilidad. Y aquí en el centro voy a escribir lo que yo quiero que haga la función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero yo que haga la función? Estoy recibiendo 2 valores, que es número 1 y número 2. Con esos 2 valores lo que voy a hacer es MP, o sea, que es mi promedio. O sea, eso sería una variable, una variable propia acá. Que yo le voy a asignar el resultado de
el promedio de número 1 y número 2. Entonces, ¿qué es? MP recibe la suma del número 1 más número 2. Y ese resultado lo voy a dividir dentro de 2. Entonces, esto lo tengo que poner entre paréntesis para que primero se ejecute la suma y lo divido dentro de 2. ¿Ok? Y le voy a dar Enter. Con eso, o sea, si yo tuviera un error, él me lo subrayaría en rojo, pero no me lo dejaría así de limpio. Al contrario, él me lo revisó y me separó ahí el diagonal 2. Ahí vi que puso un espacio. Por lo tanto, el cálculo ya está hecho y está puesto en la variable que se llama MP. Estando ese resultado ahí, ahora lo que quiero hacer es mostrarlo en la pantalla. Para mostrarlo en la pantalla, utilizo una instrucción o un comando que se llama msgbox. ¿Sí? msgbox, pongo espacio, abro paréntesis, voy a poner doble comilla para decir, quiero que muestre este texto. El promedio es... Ese texto quiero que aparezca así, como lo estoy escribiendo yo, quiero que aparezca en una ventanita. Aquí voy a cerrar la doble comilla. Luego le voy a decir que haga una concatenación con lo que tiene en ese momento la variable que se llama MP. ¿Sí? MP. Entonces aquí voy a cerrar el paréntesis. Y si yo no tengo error, al darle aquí Enter, me lo va a aceptar. Vean qué hizo. Me reconoció el comando. El comando realmente se llama msgbox con M mayúscula y B mayúscula. Y al final me separó también este símbolo que es concatenación. Aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Poniendo en la ventanita este texto que está entre las dobles comillas, este texto, y a ese texto le va a concatenar lo que tiene de valor la variable llamada MP. ¿Ok? Con eso que yo acabo de hacer, ya tengo entonces mi función. Vamos a ver cómo lo podemos probar. Vamos a ver si nos funciona aquí el control G. Sí. Control G me abre a mí una ventana, un espacio acá en la parte de abajo para que yo pueda, vamos a ver si lo puedo modificar. Sí. Para que yo pueda hacer pruebas. Digamos, quiero probar mi función. Para probar una función, yo tengo que venir y usar el símbolo de interrogación el que cierra. Y le voy a decir, voy a llamar al nombre de la función. O sea, la función se llama mi promedio personal. Entonces, ustedes le pueden dar los valores. Por ejemplo, quiere promediar 10 y 20. 10,20. Con esto, al darle Enter, inmediatamente se lo ejecuta. Entonces se lo ejecuta y ahí le tira, ¿no? El promedio es 15. ¿Por qué? Porque pues 10 más 20 es 30. Dividido 2, eso es 15. ¿Vamos? Entonces ahí se lo ha probado. ¿Quiere probar otros? 5 y 7, por ejemplo. Con esto, Enter. Ahí está, el promedio es 6. Muy bien. Esto es solo para probar, ¿verdad? Si lo que usted acaba de escribir en las instrucciones tiene sentido o no tiene sentido. Entonces lo voy a cerrar en el área de las pruebas y voy a cerrar esta parte también, solo voy a guardar. Para guardarlo es importante mencionar que debemos guardarlo con el formato de macros. Voy a ponerle macros 2 y lo voy a poner en el escritorio. Macros 2. Lo voy a dar guardar. No le puse el formato de macros, por eso me tiró ese error. Y vamos a libro de Excel habilitado para macros. Le damos guardar.
y entonces ya me lo guardo. Con eso ya puedo cerrar aquí la parte de la programación y yo regreso a mi documento de Excel. ¿De acuerdo? Entonces en este momento yo ya fabriqué mi propia función. Yo puedo venir acá donde dice f de x y vamos a buscar acá. Vamos a ver, ahora sí aparece, miren, definida por el usuario, ¿lo ven? Ahí está la categoría definida por el usuario. Entonces, definida por el usuario, ahí está mi función, ¿eh? Mi promedio personal. Entonces yo elijo esta y miren, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo los dos argumentos que yo declaré en mi función. Entonces, ¿qué valores quiere usted? Bueno, quiero el 30 y quiero el 40. Ah, bueno, aquí se me fue. Ya me tomó el 30 y el 4 y me calculó ya el promedio, el 17, ¿verdad? Si usted quiere calcular, por ejemplo, ingrese aquí, un 30, un 40, entonces usted puede poner aquí el promedio. Y aquí le dice usted función esto. En la primera elige esto. Y en la segunda elige esto. ¿Ok? Entonces ahí ya se lo aceptó como tal. Hacemos esto. Y vamos a aceptar. Bueno, en realidad la celda no está tomando el valor. ¿Por qué razón? Porque yo en la función le dije que lo mostrara en la pantalla. ¿Sí? O sea, no está hecha la función para que lo escriba en la celda donde se encuentra ubicada el cursor. Esa es la diferencia. Acá. Que no me lo está poniendo como funcionan las otras funciones que hemos usado, ¿de acuerdo? Pero ese es un tema que lo tenemos que corregir en base, pues, a otras instrucciones. Mañana, pues, yo quiero preparar uno o dos ejercicios diferentes a estos, a este que es bastante simple, para que ustedes vean cómo se maneja, cómo se puede manejar los valores que están en las celdas, que pueden ser parte de tablas de datos, para poder trabajar a nivel de programación. Yo sé que va a ser algo, igualmente va a ser pequeño, pero que nos va a transmitir, ¿verdad? Las ideas más relevantes, o nos va a abrir un poquito más la visión sobre lo que es el uso de Excel. De manera que ustedes puedan ver hacia allá, o sea, cuántas cosas usted podría hacer si usted ahonda en lo que es el lenguaje de programación de Excel, y todas las cosas que pudiera manejar. O sea, a eso es a lo que yo quiero llegar. Que usted pueda visualizar todo lo que realmente puede llegar a hacer con Excel. Y esto en realidad es bien poco. O sea, esto es nada más una micra de lo que... O sea, yo le estoy enseñando algo que es bastante pequeño con todo lo que Excel me ofrece. O sea, con todo lo que el potencial de Excel tiene. A eso es a lo que yo llego como conclusión, porque este entorno como tal de, de la programación no tiene límites sencillamente. Usted puede programar aquí lo que usted quiera. Puede darle vida, puede crear formularios, puede crear botones con, o sea, mañana vamos a preparar un formulario pequeño para poder ver una interacción un poco más interesante. ¿Se recuerdan acá cuando yo dije insertar aquí? Mañana podemos usar esta que dice user form para poder asociarlo a un botón y hacer cálculos. ¿De acuerdo? Puedan operar valores que están en las celdas o valores que sean ingresados sobre sobre campos del mismo formulario. Pero todo eso se tiene que programar y es ahí donde se consume básicamente el tiempo. Por eso es que vale la pena, bueno, mejor dicho, hay que invertir mucho tiempo para alcanzar un buen nivel de habilidad en la programación y luego
cómo lo aplica, ¿verdad? De acuerdo a una necesidad en la realidad. Pero esto le muestra básicamente por dónde es que hay que irse y qué hay que hacer. Ahora, el cuánto hay que hacer, esa es otra cosa, porque eso va a depender de la realidad, o sea, cuánto es lo que se le pide para que usted cumpla de pronto con alguna necesidad que tenga, ¿verdad? Muy bien, pues yo no sé ahora qué piensa con este tema. ¿Qué dice Rudy? ¿Qué le parece esto? Así como que está interesante como le digo, pero está yuca. Es para programadores en realidad. Yo No, creo que tal vez, como usted decía, dedicando más tiempo, creo que a futuro podemos ahí hacer los tanes, pero claro. necesitamos mucha práctica de Ajá. nuevo, traemos a la práctica otra vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. La clave es la práctica. Y aquí el conocimiento de la programación. ¿Por qué le digo eso? Porque sencillamente usted necesita realmente saber programar. O sea, cuando yo digo saber programar es ya tener desarrollada una lógica para que usted escriba con instrucciones toda una especie de inteligencia, ¿no? Para poder llevar una secuencia en la cual le lleve a resolver problemas. Entonces ahí es donde entra el tema este, ¿no? En la programación. Pero Pero con los macros es tiene más que que, suficiente. sí, de hecho, sí, o sea, el punto es ese. O sea, querer incurrir más allá, tiene uno bastante para entretenerse como para meterse todavía con esto, ¿no? Y la verdad es Sí. que entre más compromisos adquiere uno en el día, en el trabajo, todo eso lo va dejando a uno sin tiempo. Si uno tuviera por ahí uno de mis 6 meses con salario pagado, dice, no, hoy sí me voy a dedicar a aprender. Y estoy Luego trato, aquí de verdad. hasta yo.